Muy buenas noches. Esta es una presentación para la fase 3, analizando y monitoreando la información del curso Proyectos 3, con la presentación de Heidi Marcela Castaño, Jorge Isaac Rangel, Diana Carolina Olarte y John Gerson Ávila, quien les habla. Para el tutor Carlos Enrique Gómez, para la maestría en gestión de proyectos de la UNAV. La tabla de contenido, la introducción, en el seguimiento del proyecto a través del análisis y monitoreo de la información, que es fundamental para las etapas del ciclo de vida del proyecto. El seguimiento continuo permite identificar de manera oportuna las desviaciones que se hacen a los objetivos o metas del proyecto, contribuyendo al establecimiento de planes de mejoramiento que permitan corregir dichas desviaciones. Esto permite reducir al mínimo los efectos que son perjudiciales para el proyecto. El objetivo general de esta actividad es realizar una evaluación de un proyecto a través de la implementación de seguimiento y evaluación de técnicas destinadas a analizar las decisiones estratégicas del proyecto, establecer las fuentes y tipos de datos a utilizar en el seguimiento y control del proyecto, esto como objetivo específico. Segundo objetivo específico, aplicar las técnicas de análisis de datos utilizadas en el seguimiento y evaluación. Y finalmente presentar los resultados del análisis de los datos correspondientes al seguimiento y evaluación del proyecto de Jóvenes en Acción. Iniciamos con el resumen del plan de seguimiento del desempeño. Del programa Jóvenes en Acción tiene como finalidad recolectar información cuantitativa y cualitativa de todos los beneficiarios, a través del cual se verifica el alcance y el cumplimiento de las metas propuestas. Los objetivos de este esquema son identificar las posibles debilidades y fortalezas del programa, retroalimentar para corregir o rediseñar aquellos aspectos que están haciendo el programa se desvíe de su propósito original, y brindar mayor transparencia en la rendición de cuentas sobre los beneficios de la política. Las fuentes de datos y su justificación de la selección de estos datos se hace conforme a 3 etapas, que son las entradas, el seguimiento y las salidas. Las entradas, cuando los jóvenes ingresan al programa de Jóvenes en Acción, valga la redundancia, seguimiento para mediados del proyecto, y salidas cuando los jóvenes salen por una u otra razón, cumplimiento de su edad o incumplimientos, entre otras razones, del proyecto de Jóvenes en Acción. Se toma información de fuentes primarias y también de fuentes secundarias. La información de fuentes primarias se usa o se toma básicamente por información de encuestas o formularios que se realizan directamente con los implicados, y de las fuentes secundarias porque se toman de algunas publicaciones, de las, digamos, redes sociales, entre otras fuentes terceras que hacen como tal análisis o apreciaciones del programa de Jóvenes en Acción. Toda política pública obviamente debe contener una guía metodológica de seguimiento y evaluación, y esto lo estipula el Departamento Nacional de Planeación. De esta forma se recopilan datos sistemáticos y se hace una valoración de esos indicadores. Se evalúa también los avances o la etapa en que se encuentran los beneficiados del programa de Jóvenes en Acción. Es indispensable este proceso para determinar si se están cumpliendo los resultados esperados. También se examinan las fortalezas y las debilidades del proyecto. Se puede determinar la fuente basada principalmente en los datos primarios, es decir, de forma directa sobre estos participantes del proyecto. Los datos son cualitativos, son entrevistas y experiencias en las redes sociales, entre otras fuentes, y datos cuantitativos que se toman como datos de la edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, que pues se adelantarán la explicación más adelante. Adicionalmente, los datos cualitativos se hacen como entrevistas, apreciaciones que se hacen en las redes sociales, y otras formas
Me perdí acá, permítanme. Otras formas de recolectar esta información. Número 4, tipos de datos utilizados para el seguimiento y control del proyecto. Para ello se inició con la revisión de algunos conceptos básicos, recopilación y el cotejo de datos. Se agrupan observaciones sobre variables de interés de manera sistemática y coherente para proporcionar datos. Para este seguimiento y el control del proyecto se solicitan los siguientes tipos de datos. Datos cualitativos, donde se agregan palabras, dibujos o imágenes. Cuantitativos, donde se agregan números en los que se basan operaciones matemáticas básicas. Variables nominales, que son los valores de los datos de las variables nominables, no tienen significado numérico, ya que no pueden realizar ninguna operación matemática como este tipo de datos, excepto el conteo. Variables ordinales, que permiten clasificar los elementos metidos en términos de orden, donde el elemento de orden superior que se especifica representa más la calidad representada por la variable. Datos discretos, estos datos son contables que pueden tomar valores designados por números naturales, por ejemplo, la población y la edad. Datos continuos, que pueden tomar valores que pueden expresar números racionales. En ellos puede ser la altura o el peso. Datos primarios, que son datos originales obtenidos de una fuente primaria que proporciona evidencia directa relacionada con el problema. Por ejemplo, datos recopilados mediante cuestionarios, entrevistas, grupos focales durante la encuesta de referencia. Y los datos secundarios, que son datos que ya se han recopilado y están disponibles de otras fuentes, por ejemplo, datos recopilados del censo, datos que ya están publicados, etcétera. Disponible por lo que ahorra tiempo. También ayuda al equipo del proyecto a identificar las lagunas y deficiencia en los datos disponibles y la información adicional que se requiere. Número 5, técnicas de análisis de datos utilizadas en el seguimiento y evaluación del proyecto. Para esto debe hacerse una diferenciación entre los datos cualitativos y cuantitativos, puesto que para los datos cuantitativos se utilizan técnicas estadísticas, mientras que para los datos cualitativos se utilizan más que todo entrevistas y otra serie de narraciones que son tomadas no para tabularlas, sino como referencia de experiencias subjetivas. Estos datos cualitativos se usan, como les decía, técnicas y procedimientos de clasificación subjetiva y también relativa a cada miembro de este grupo beneficiario del programa Jóvenes en Acción. Mientras que para los datos cuantitativos, técnicas de análisis estadística. Para el análisis de datos cuantitativos se usan instrumentos, en este caso aplicación de cuestionarios electrónicos obligatorios para los participantes. En esto se indagan historias, apreciaciones y experiencias. Para el análisis de datos cuantitativos es necesario tener en cuenta que los cuestionarios electrónicos tienen 3 fases, como les mencionaba en el segundo punto, que son de entrada, de seguimiento y de salida. Estos datos se conocen como datos transversales porque recolectan información del mismo individuo a lo largo de etapas diferentes. En lo que tiene que ver con la metodología cualitativa, se realiza una indagación de algunos grupos focales, más que todo de historias de vida de estos participantes. En los métodos alternativos se usan como información primaria y secundaria las redes sociales, muy importante como tal Facebook, Instagram y también Twitter. En la metodología de análisis de esta divulgación de los resultados captados, es necesario ponerlos en la página de Prosperidad Social para que estén disponibles para algunos investigadores que quieran sacar información. Es necesario aclarar que los datos recopilados son presentados de forma pública. Con la recolección de datos y por medio de las técnicas de análisis de datos se evidencian ciertos indicadores que se deben analizar. Esos indicadores tienen que ver con clasificaciones como de sexo, estadísticas relacionadas con las oportunidades hacia las mujeres. Otro indicador puede ser el número de participantes que están en situación bancarizada, cantidad de dinero entregado, discriminado por cada uno de los participantes del proyecto, y se hace también
información histórica, que se recolecta información acerca del número de jóvenes inscritos a nivel total por año, así como el monto de dinero en pesos entregados en cada una de la vigencia, es decir, en cada año. Y finalmente, el número de jóvenes beneficiados. Para realizar estos resultados y teniendo en cuenta que este programa de Jóvenes Acciones a nivel nacional, entonces se tomó una muestra para lo cual se abordaron las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín para las vigencias que corresponden al año 2013, 2014 y 2015, que fueron los años donde, digamos que tuvimos fuentes de información que fueron fiables. Entonces aquí en esta primera tabla, entonces encontramos estas tres ciudades principales con la vigencia que corresponde y en la tercera columna encontramos las metas que estaban establecidas para cada una de estas vigencias. Hay unas variables aquí también que fueron objeto del estudio, pero en la que digamos que nosotros podemos ahí, si el compañero devuelve un poco, por favor. No, en el cuadro que yo estaba presentando, por favor. Eso ahí, por favor. Lo detiene ahí, por favor, y yo le indico cuando avance. Gracias. Entonces, aquí también tenemos el total de inscritos, entonces, que son los que ya cumplen con cada una de los requisitos del programa. Y a partir de allí, entonces, podemos establecer o podemos entonces ya compararlo con la meta establecida. Entonces, de esta primera tabla, entonces se origina este gráfico en este gráfico, entonces ya podemos, digamos que ya observar el cumplimiento de cada una de las metas por cada una de las vigencias de estudio. Entonces ya para el caso del análisis de esta información, entonces ya continúa la compañera Diana. Bueno, con relación a la información que el compañero Jorge nos acaba de brindar, se realizó el análisis de datos, reflexiones sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta el programa Joven en Acción para las vigencias desde el periodo 2013 al 2015, donde se tomaron como primera fase de seguimiento, como lo indicaba el compañero, las tres ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, y se evaluó el cumplimiento de las metas para cada una de estas ciudades. Entonces, encontramos lo siguiente. Para el caso de la ciudad de Medellín, en el año 2013 se cumplió la meta establecida de una cobertura de 6.000 jóvenes, donde se inscribieron al programa 6.405. Esto pues se superó la meta en un 6.75. Para el año 2014 nuevamente se dio cumplimiento a la meta, la cobertura de 7.600 jóvenes y se inscribieron 9.758, tuvo un incremento del 28,39. En el año 2015 encontramos que la meta establecida en 10.800 jóvenes y se inscribieron 20.282, superando la meta en un 87,79. Para el caso de la ciudad de Medellín, perdón, de Bogotá, en el año 2013, la meta establecida era 12.658 jóvenes y se inscribieron 13.064, se superó la meta en un 3,20%. En el año 2014, la meta establecida eran 13.600 jóvenes, se inscribieron 17.433, se superó la meta en un 28,18%. En el año 2015 nuevamente se dio cumplimiento a la meta establecida, puesto que la meta objetivo eran 4.300 jóvenes y se inscribieron 28.487 y en esta oportunidad la meta fue superada en un 60,58. Para la ciudad de Cali encontramos que en el año 2013 la meta fue establecida en 4.441 jóvenes
Pero aquí lo que encontramos es que se inscribieron 3.871, entonces por lo cual para ese periodo la meta pues no tuvo cumplimiento, ¿sí? No se incumplió como tal, y esta llegó al 87,17, quedando un 12,83 de la cobertura esperada sin cumplir. Para el año 2014 la meta sí se cumplió, puesto que eran 4.000 jóvenes como meta y se inscribieron 4.295. La meta fue superada en un 7,37. Y en el año 2015 se cumplió la meta de 4.300 jóvenes, los cuales fueron inscritos 8.744, superándola en un 103,34. Entonces, en términos generales, las metas esperadas para el programa se cumplieron a cabalidad únicamente en el periodo establecido para la ciudad de Cali. No se pudo lograr al cumplimiento de esta meta, entonces, por lo cual de esta manera el programa fue un éxito para todas las vigencias analizadas. Muchas gracias. A continuación, el link del video, que es la presentación que estamos realizando, y las conclusiones que a partir del seguimiento realizado del programa Jóvenes en Acción a través del análisis y monitoreo de la información nos permitió identificar el cumplimiento de las metas durante los periodos de estudio. También se identificó que únicamente para un periodo en una de las ciudades evaluadas se requiere un plan de acción. En términos generales, el programa está cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos trazados. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía. Gracias a la compañera Diana, a la compañera Heidi y también al compañero Jorge y John Garzón, quien les habla. Buenas noches.